Mi siguiente invitado es el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Don Augusto, bueno, felicidades porque ayer fue aprobado, ya en tercer debate, esta nueva institución que elimina la UPSA. Y yo creo que es una promesa de campaña cumplida y sobre todo, pues no nos pasaremos la mano en pollo, pues ahora poniendo tantas restricciones a la importación de alimentos en un país que no es autosuficiente. Bienvenido, ministro. Sí, buenos días, Fernando. Un saludo a toda la audiencia de este importantísimo y orientador programa de opiniones y de noticias. Saludo al profesor Blandón. Sí, mira, para mí verdaderamente fue un triunfo de todo Panamá, no solamente del sector productivo, sino del sector industrial, el sector comercial, el sector importador. Esta es una ley que no solamente era para los productores, nosotros lo señalamos claramente, esta es una ley de balance de todos los que tenemos que coexistir en este país y sobre todo nivelar las reglas del juego. Claro. La UPSA verdaderamente fue una nefasta entidad creada por presiones que se dieron a fin de facilitar las importaciones. Castraron a los ministerios de desarrollo agropecuario en cuanto a la aprobación de las medidas fito y zoosanitarias y cuarentenarias y al Ministerio de Salud en cuanto a la inocuidad de alimentos y defensa de la salud humana, que eran facultades constitucionales y legales que estaban bien expresadas en la Constitución y en las leyes que crean estas unidades administrativas. Y se hizo únicamente con el propósito de quitarle la cientificidad, el rigor de país y el balance que tenemos que tener. Y lamentablemente con todas las facultades que se le dieron, ella tenía todos los poderes para, primero, analizar los países que podían importar, aprobar las plantas que le correspondía al MIDA, aprobar las plantas que le correspondía al MISI, y hacer y deshacer, y siempre trabajó en contra de los intereses nacionales. Yo pienso que fue una nefasta decisión y que se demostró. Después de los tratados, como yo lo he señalado innumerables, exportamos 600 millones cuando exportábamos antes de los tratados 1.200, importábamos 3.000 antes de los tratados millones y quedamos importando 11.000, lo que demostró claramente que fue una apertura total del mercado panameño para los extranjeros en contra de la producción nacional, no solamente del sector agropecuario, sino también del sector agroindustrial. Pero a la larga, esto, ministro, para hacer un poco de historia, fue una imposición sobre todo para hacer el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero Guyana, ¿qué tiene que ver en esta ecuación? Un país tan insignificante del cual se trajo tanto arroz. Bueno, pero entonces la UPSA aplicaba la condición que quería hacerle al resto del mundo y eso fue lo que realmente hizo mucho más daños. Se copiaron lo malo y aplicaron lo mismo que se aplicaba para Estados Unidos a muchos otros países y creaban condiciones totalmente diferentes para ir en contra de la producción nacional. Entonces aprobaban Guyana sin cumplimiento de la medida, o ellos decían que cumplían porque ellos tenían el sartén por el mango y te autorizaban de cualquier país. Así igualmente pasó con la cebolla de Europa y con toda una serie de leches que no eran leches, de productos que no tenían la calidad, de los jugos que no eran néctar y no tenían el 35%, sino que tenían otra cantidad de jugos, perjudicando no solamente al consumidor, sino la misma salud. Entonces, eso quedaba en manos de la UPSA y la UPSA decidía y tenía situaciones como el artículo 57, 56, 54, 53, donde si un funcionario público no respondía en 30 días, pasaba al comité y si el comité no respondía, podían demandar por los daños al funcionario e inclusive ponerle una demanda económica y penal por los daños. Así que ¿quién iba a no firmar un documento de importación? Eso era
acción totalmente intimidatoria contra los funcionarios. Todo eso desaparece en la nueva ley. Y la nueva ley lo primero que hace es desaparece la UPSA y las facultades constitucionales, vuelven a los ministerios correspondientes y se crea solamente una entidad de trámite autónoma, Sí. agencia, con una directiva donde está el ministro de Comercio, el ministro de Salud y el ministro de Unidad, para que se fortalezca esa unidad de trámite y lo que tú señalas, que no tengamos atrasos en la documentación, que aquí no sea más fácil importar que exportar y que sea una unidad transparente de alta tecnología donde no haya la capacidad de margen de operación de los funcionarios, donde haya el mínimo de corrupción posible, dado que todo va a estar en la pantalla, todos van a tener acceso y sobre todo que permita, uno, la aprobación rápida de todas las solicitudes de plantas panameñas y procesos panameños para exportar. En este momento necesitamos generar inversión privada, generar empleo, generar riqueza mediante la producción y la exportación. Y el otro, Sí. si hay productos que no tienen ningún efecto dañino, que son la mayoría, el aceite de virgen, la aceituna de Kalamata, el caviar, los vinos de España, los vinos de California, tantos productos que hay de materia prima y nosotros no somos autosuficientes en muchos productos. ¿Por qué vamos a detener esas importaciones? Y tenemos que aprobarlas rápidamente en este momento donde necesitamos que se produzca inversión, se genere. Y el problema de los estados va a ser en los próximos años y meses eliminar el exceso de tramitología y acelerar vía digital todos los tratamientos. Y esta entidad garantiza que eso se dé vía el APA, que sería la unidad de trámite para todas estas actividades del sector agropecuario, industrial, comercial e importador. Porque yo tengo pues, el temor de que pase la teoría del péndulo, que pasemos de esta entrada libre de alimentos a hacerlo más difícil y eso obviamente encarezca el producto, sobre todo los productos nacionales, al no tener esa competencia. Es decir, ¿cómo hacer para llegar a ese balance que no somos autosuficientes en muchos productos y que la entrada de estos productos lleguen cuando deben y sobre todo al momento que deben para que el precio no se vea, no haya esas fluctuaciones de precio que hay en productos alimentarios? Mira, Fernando, nosotros somos uno de los países, inclusive superando a Chile, más abiertos de toda América Latina. Sí. Tenemos una economía abierta, prácticamente abierta. Aquí entran electrodomésticos, tenemos uno de los aranceles más bajos en los productos y prueba de eso es que cuando la gente viene aquí, todo el mundo sale con su electrodoméstico, tenemos aranceles bajísimos, tenemos uno del IVA más bajo a nivel de toda América Latina. Somos un país comercial, eso es cierto, y nosotros en esa parte estamos claritos que tenemos que incentivarlo, facilitarlo y no entorpecerlo. Yo creo que nosotros no podemos aquí venir ahora a dañar lo que se ha construido con muchos años de esfuerzo y servicio y de trabajo de mucha gente en la parte del sector comercio e importador. Nosotros tenemos que entender que ese es un sector. ¿De qué estamos hablando generalmente? ¿Qué se quejaba el sector agropecuario? ¡Ey, cebolla! Sí. ¿Por qué tú vas a llenar este país de cebolla cuando está saliendo la cebolla de Tierras Altas, de Natá, del área de Los Santos, Guararé, o ahora que se está sembrando en Bocas del Toro y acá en el área de Pacora y Capira? ¿Por qué vas a hacerlo? ¿Cuál es la maldad de traer y llenar este país de cebolla cuando está saliendo? Entonces, ese es un producto. El panameño que sembró cebolla vive de la cebolla, se endeudó en el banco con la cebolla, se endeudó en el banco con las casas comerciales y entonces cuando sale su producto, el precio es tan bajo que muchos tienen que dejar la cebolla en el terreno, destruirla con el tractor porque le sale más barato. Eso es inhumano y totalmente antieconómico y golpea a los sectores más pobres de este país. Anteriormente había 1.200 hectáreas de cebolla en este país y estábamos prácticamente rumbo hacia la autosuficiencia de cebolla.
y los productores han invertido en calidad, en tecnología, en cultivos plásticos, en invernaderos, etcétera, y pasaron de 1.200 hectáreas de cebolla con las importaciones excesivas a 400, donde más de 400 productores desaparecieron. Hoy, con la medida de la cadena agroalimentaria de cebolla, donde están los productores, donde están los procesadores, los comerciantes, los importadores, nosotros hemos recuperado en un año 600 hectáreas de cebolla. Hoy estamos completando 1.000 hectáreas y posiblemente el otro año volvamos a recuperar las 1.200 que teníamos, siendo posiblemente autosuficientes, y con sistemas de riego que hemos pasado de 600 quintales por hectárea en cebolla, sí, a más de 1.200. Eso determina que si hay una política de defensa de esos productos sensitivos, llámese cebollas, llámese arroz, llámese leche, llámese carne de res, carne de cerdo, nosotros mantenemos la paz social, y no quiere decir que los importadores no importen, pero que no le quiten el derecho a vivir a los productores. Y los productores tenemos una responsabilidad seria, sí, que es aumentar nuestra productividad, nuestra eficiencia, a meter tecnología, nuestros mecanismos de comercialización, de calidad de producto, para poder competir nacional e internacionalmente, y que sea al final de cuentas el menos tocado en todo esto, que es el productor, el consumidor, quien debe, el consumidor que debe beneficiarse de todos estos desarrollos tecnológicos. Porque veo, ministro, que esta nueva institución tiene no solamente que ver con importaciones, sino con exportaciones. Es decir, ¿cuál es el rol de esta institución dentro del trámite de una exportación? Y digo esto porque, pues, ¿cómo podemos mantener ese equilibrio para que el mercado local no se vea desabastecido? Es decir, también hay que pensar en que uno le está metiendo el hombro al agro, exactamente porque para que nosotros los panameños tengamos alimentos baratos y de buena calidad al momento que lo queremos consumir. Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho, que sí, efectivamente, nosotros le estamos dando la UPSA trabajaba, sí, las importaciones. Solo importaciones. Solo importaciones, y era lo que manejaba a diestra y siniestra y con velocidades de la luz. Sí. Mientras que los trámites para exportar o producción nacional andaban en burro amarrado. No, sí, avanzaba. ¿Cuál es la idea de esta entidad? Nivelar los terrenos para las importaciones sin perjudicarlas. Nosotros no creemos que es inteligente perjudicar las importaciones cuando en la mayoría somos un país importador. La producción nacional, sacar un permiso fitosanitario, enreda, cuesta y lo demás, y eso hay que ir acá, ir al ministerio, ir a comercio. Íbamos a hacer una exportación, el MINSA tenía que aprobar, no se comunicaba con el MIDA, no se le aceleraba, el MINSA tiene que subir el DEPA ya como un compromiso de gobierno, y el ministro lo está haciendo a una dirección nacional que tenga los recursos, que tenga los veterinarios, los ingenieros de alimentos, los vehículos, los carros, para que puedan aprobar esas plantas, darle seguimiento a todos los procesos de exportación, de importación, y en esa parte el MINSA tiene que fortalecerse, y es un compromiso del presidente Cortizo y del ministro Paco Sucre. Entonces, en esta unidad, con tecnología, asesorado con los mejores países que han logrado modernizar todo lo que es la tramitología, sí, desde el punto de vista de la realidad virtual y del G5 y toda una serie de tecnologías modernas. Con esa dirección todo el mundo sabe dónde está. Tú solicitaste tu importación, ahí tiene que bajar al MIDA, tiene que bajar al MINSA, tú le das seguimiento ahí, y esa es una tramitología donde tú tienes el trámite. La ejecución se hace hacia los ministerios, pero con un seguimiento total del procedimiento, a fin de que efectivamente no se burocratice, como tú tienes el temor de que eso pasa a los ministerios, ahora duerma el sueño eterno, sí, como anteriormente pasaba, se negociaban las licencias comerciales, salían ministros ricos y llenos de billetes, y eso no quede ahora de esa manera, sino por el contrario. La tramitología totalmente digitalizada,
estando modernizada y que todo el mundo pueda seguir dónde está su trámite, acelera. Y a nosotros también nos interesan las importaciones. Hay que importar productos de materia prima, muchos productos que no producimos. Inclusive, en el caso de cebolla, arroz y leche, nosotros no somos autosuficientes y tenemos que importar. Sí. Y nosotros tenemos la cadena agroalimentaria que se reúne y evalúa permanentemente cuál es la existencia que hay, y nosotros en la mayoría de todos esos productos no nos hemos quedado sin productos, no hemos quedado desabastecidos, porque es un error que efectivamente el consumidor no tenga esa capacidad de compra debido a que no tiene los productos, y el producto que no existe es el producto más caro. Claro. Así que en ese sentido nosotros este año hemos podido, a pesar de la pandemia, garantizar la producción de arroz. Hemos comprado el arroz que no hemos producido, aprobado por la cadena. En la cebolla producimos autosuficiencia ahora mismo prácticamente hasta 6 meses. Vamos a llegar a 9 meses, pero tenemos que importar. Claro. Y nos reunimos importadores, productores, y se decide las cantidades a importar. Y así debe ser. Lo importante es que todos coexistamos y aquí nadie se tire de vivo, y que todos podamos tener una ganancia razonable, que es preferible. Panameño con orgullo consume lo tuyo, porque lo que consumes en Panamá genera empleo en Panamá, genera riqueza en Panamá, pero si no hay que traerlo de afuera y lograr, eso sí, un sector agropecuario competitivo. Tenemos que pasar de 4 litros a 10, 12, 14 litros por vaca. Tenemos que pasar a producciones de pollo exitosa, donde tengamos un pollo de 36, 40 días en 4,5 libras. En el caso de los cerdos, cerditas que paran 33 cerditos al año. Igualmente en los otros rubros como el arroz, estamos buscando ya 200 quintales por hectárea, y con riego podemos llegar a 400, y así sucesivamente en todo el sector agropecuario. Hay que modernizarlo, entrar seriamente con los pantalones largos y transparentemente en la producción seria, con desarrollo tecnológico, con apoyo financiero, apoyo en la comercialización, pero haciendo las cosas bien, y olvidarnos del paternalismo y los subsidios por subsidio. Claro. Aquí tenemos que hacer a cada productor rentable y que gane dinero para que el agro tenga el lugar que le corresponde en el desarrollo social de este país. Por ejemplo, rubros como los fertilizantes, la triple cal. Es decir, tienen que pasar por esta agencia de importación y exportación de alimentos. Sobre todo se pasa fundamentalmente a los alimentos, todo lo que tenga la producción de alimentos, correcto. En este caso, un producto que no tenga que ver con la producción de alimentos no pasa. Acá lo importante es, uno, asegurar el patrimonio fito y sanitario, que son las enfermedades que te pueden venir a través de los animales y de las plantas, de los productos, y también en el caso del MINSA, garantizar que todos los alimentos cumplan con los requisitos del Código Alimentario, de las leyes de Panamá, del Código Sanitario, y que se garantice todo alimento que entre o se produzca en el país tenga las condiciones inocuas para no afectar la salud humana. Don Augusto, ayer se cumplió un año del Panamá Solidario. Es decir, ¿qué tanto se atribuye a ese crecimiento de 4% del sector agrícola a este plan? Mira, yo considero que el plan Panamá Solidario tuvo un impacto fundamentalmente de crear seguridad en la compra de los productos al sector agropecuario, dado la pandemia, quedando más de prácticamente 600,000 panameños en los primeros cierres, sin poder salir, sin trabajo. La idea de entregar una bolsa, muchas veces criticada por algunos, pero esa bolsa, nosotros personalmente que estuvimos en la fabricación, en el momento en que nació el plan, cuando se hicieron las primeras bolsas, recordemos que había una cantidad de asaltos a supermercados, a Chinito, en Curundú, en Chorrillo, y se estaba creando una situación de desesperación social
que podía tener unas consecuencias graves para el país, rompiendo el orden social en un momento tan difícil. Sí. Esa bolsa comenzamos a repartir, me acuerdo que con el programa Panamá Solidario y el equipo de coordinadores, estaba coordinado por Benjamín Colamarco, aquí también está, veo al copartidario Ahumada, que ha hecho un trabajo Omar Ahumada, que hace un buen trabajo en el oeste. Positivo en el área de Panamá Oeste. Comenzamos a llevar esa bolsa de barrio en barrio, de casa en casa, y se creó una estabilidad y una paz. No era una bolsa del gordito millonario, pero era una bolsa que tenía productos básicos que comenzaron a resolver el problema de sobrevivencia que era el que se daba en ese momento. Posteriormente esa bolsa fue mejorada, se le agregaron una bolsa más de arroz, se consiguió maíz, se consiguió productos adicionales. Comenzamos a comprar productos como carne de res, carne de cerdos, proteínas, pollo, todos los productores que se le venían quedando los productos debido a la baja de la demanda y que no, tomate, cebolla, los compramos, los incorporamos en la bolsa. Eso transmitió mucha paz y el sector agropecuario se vio favorecido porque todos esos productos perecederos que tienen poca nivel de vida hubieran desaparecido y hubieran sido pérdida total para estos productores. Este programa, donde se metieron más de 40, 50 millones de dólares, llegaron directamente a los productores, que hubo un poquito de demora, que había productores que no tenían factura, que no tenían pagisalvo de la IG, que no tenían pagisalvo. Todo eso tuvimos que ir superándolo y creando mecanismos modernos y dándole oportunidad con cajas menudas que se crearon para que esos productores de menos de $10,000 cobraran. Hizo un efecto importante en el sector productivo y yo considero que eso ayudó mucho a mantener la parte de la producción y los sectores no verse desanimados a producir. Pero para mí lo más importante, Fernando, ha sido el manejo de las cadenas agroalimentarias. Sí. En las cadenas alimentarias nosotros hemos venido analizando la producción nacional de los productos sensitivos, cuánto hay, se proyecta la producción para todo el año, qué nos hace falta, qué no nos hace falta, qué hay que traer. Y efectivamente dentro de la cadena, con la participación de los productores, de los industriales, de los comerciantes, los importadores, estamos decidiendo qué cantidades importar, en qué momento importar y no hacerle daño al productor. Y para mí eso es lo que más ha dado confianza al productor panameño. Hoy tenemos 11.000 hectáreas más de arroz que el año pasado, antes de la pandemia. Increíble. Sí. Y este año estamos yendo a lo mejor a 9.000 hectáreas adicionales. Quiere decir que en 2 años estamos aumentando en 20.000 hectáreas la producción de arroz, solamente por darle la confianza al productor de que el gobierno no va a competir con ellos, no va a traer arroz de Guyana, ni de Estados Unidos, ni ningún país, hasta que no se haya cosechado y comprado toda la producción nacional. Ahí está fundamentalmente la confianza. Igualmente en cebolla los productores estaban a punto de quebrar, de sentirse totalmente abandonados, y hoy cuando los productores están creciendo en pandemia, 600 hectáreas más, y posiblemente el otro año lleguemos a la autosuficiencia, quiere decir que estamos manejando todo el país responsablemente las importaciones y la producción y que no se produzcan desabastecimientos. Si lo hacemos de esa manera, sin que busquemos intereses particulares, sin que los ministros quieran meterse plata en el bolsillo, sin que los importadores quieran acabar con los productores, sin que los productores quieran dejar sin producto a los consumidores y todos nos veamos dentro de este país con una sola bandera, Panamá, y que la plata que se compra en Panamá, los productos que se compren en Panamá, generan empleo en Panamá. Los productos que se compren en Guyana, en Estados Unidos, en cualquier otro país, se puedan producir en Panamá, no generan riqueza en Panamá, sino generan empleo y más bien sacan divisas. Yo creo que si todos tenemos claro eso en esta pandemia, el sector agropecuario ha logrado un crecimiento de 5% en una pandemia, y pienso que hay tremendas posibilidades y cada día veo más a la gente entusiasmada por producir en el agro como uno de los
sectores que no ha parado, que no ha dejado de producir, que está exportando en medio de la pandemia y cada día está ganando mucho más experiencia en la parte productiva, profesor. Don Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, gracias por esta explicación. La última pregunta, ministro. Después de la sanción del presidente, ¿cuánto tiempo demorará en esa transición de morir la UPSA y nacer esta nueva institución? Bueno, yo pienso que lo más pronto posible, lo más seguro que pueda ser la próxima semana, en algún momento el señor presidente sancionará la ley. Acuérdense que para el presidente esta ley tiene un tema emocional y de mucho compromiso. Él renunció del gobierno de Martín Torrijos, sí, casualmente por estar en desacuerdo con esta ley. Y por designio del destino y la providencia divina le ha tocado a él ser el presidente que va a sancionar la ley que le da muerte a la UPSA, una mal recordada y dañina entidad para el país panameño. Así que nosotros pensamos, la ley establece que una transición de 6 meses para que la UPSA actual pase entonces a convertirse en la nueva APA, Fernando. Así que vamos a tener 6 meses de transición. Ok. Ministro Augusto Valderrama, un placer como siempre. Un placer, saludos para ti, Fernando, para toda la familia latina de Mayín y un abrazo al profesor Blandón. Así será.